Y continúa en la Ciudad de México el proceso de demolición de las construcciones que resultaron dañadas por el sismo. Este es el caso del edificio de 4 niveles que se ubica en la calle Concepción Beistegui número 1503, allá en la colonia Narvarte, que tenía 50 años de funcionamiento. Hasta el momento el personal a cargo está terminando de tirar la azotea para después comenzar a derribar manualmente los pisos número 3 y 4. Dicho procedimiento busca evitar dañar las construcciones contiguas y para ello los ingenieros indicaron que al llegar a la planta 2 se va a hacer una evaluación más para tener la seguridad de no afectar las áreas aledañas. Mientras tanto, en el edificio de Génova 33 continúan con los trabajos de mitigación de riesgos, los cuales podrían tardar aproximadamente una semana y media. De acuerdo con la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, por ser un edificio de 10 niveles, se van a utilizar diferentes métodos para su derrumbe.